Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bueno, yo soy Laura López, si no me conocéis. Soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que es una escuela de psicoanálisis que se funda en 1981 en Madrid, y su director es Miguel Óscar Menasa. Y bueno, en este espacio que cada mes nos viene convocando aquí en ámbito cultural, pues bueno, venimos trayendo cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Y también para acercaros el psicoanálisis, ¿no? Que es una ciencia relativamente joven, porque tiene 100 años, 100 y algo, ¿no? Que fue su obra central es La interpretación de los sueños, que se publicó en 1900, la obra de más de 3000 páginas, ¿no? de toda esta disciplina científica que desarrolló Freud, que luego otros autores han ido también volviendo a esa lectura, ¿no? Y bueno, es una ciencia que nos permite, pues bueno, tener una visión de la realidad, pues a través de esa mirada científica, ¿no? Porque sabemos que los sentidos nos engañan. Lo que vemos es lo aparente, ¿no? Igual que también nuestras palabras, ¿no? Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que realmente hay latente, ¿no? Y por eso es esa cuestión, ¿no? Que el psicoanálisis ayuda a esa lectura, a esa interpretación para desarrollar ese nuevo concepto que nos trae, que es el concepto de inconsciente, ¿no? Esto que nos suena así un poco raro, a veces ya lo escuchamos incluso en el discurso cotidiano, ¿no? Alguien te habla de inconsciente, subconsciente, es como una palabra que uno echa en un cajón desastre cuando no le puede dar explicación a algo y dice eso es que pasa de manera inconsciente o es inconsciente, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay cosas en nosotros que nos pasan que de alguna manera no podemos controlar, ¿no? Entonces sabemos que hay algo más que no es solamente la conciencia o lo que decimos yo, sino que hay algo que sobredetermina, es decir, como que guía nuestra vida y que no sabemos cómo, ¿no? Y esto es lo que nos trae el psicoanálisis, ese concepto de inconsciente que tiene que ver con la charla de hoy también, ¿no? Que vamos a hablar de la madre y su relación con la salud psíquica. ¿Por qué este título? ¿Os habéis preguntado por qué? ¿Qué pensáis de este título? ¿Qué os ha traído de este título? La madre y la relación con la salud psíquica. ¿Creéis que está relacionada? ¿En qué sentido? A ver, ¿qué pensáis de esto? Pues que la madre realmente nos transmite muchos conocimientos, muchas actitudes, su personalidad, su forma de entender la vida, las costumbres, y todo eso hace que nosotros nos vayamos creando un universo mental que hace que se vaya creando nuestra salud psíquica o positiva o negativa, en el sentido de que sea algo que nos hace bien o algo que nos hace daño. Entonces, en ese sentido nos vamos creando nuestra personalidad, no solamente en función de la madre, claro, pero es una figura muy importante, tanto desde niños bebés hasta cuando ya vamos siendo mayores, y configura gran parte de nuestras ideas mentales. Muy bien. Yo quería también traeros que madre no es solamente, no nos quedemos con la idea de madre, la mamá que nos ha criado, ¿no? Sino que es esa función madre, que una cosa es la madre de la que venimos y otra es nuestra madre psíquica, la que nosotros tenemos forjado en nuestros pilares básicos, ¿no? Por así decirlo, que en todos nosotros tiene que haber esa madre, ese padre, ese hombre y esa mujer, ¿no? Que son esos pilares que nos van a permitir relacionarnos con el mundo, ¿no? Y como bien dice, la función madre es una función muy importante. ¿Por qué? Porque el ser humano no nace humano, nace como un cachorrito pequeñito, prematuro, ¿no? Y si no hay una función madre, que es aquella función, ya sea hombre, mujer, cualquier persona que haga de cuidador de ese niño, el niño no tiene ni siquiera cuerpo, ni psiquismo. En el sentido que todo se tiene que construir en el ser humano. Nadie nace ni con personalidad, ni nace, digamos, dispuesto a la vida, ¿no? Si no hay una persona que esté ahí cuidándonos, ese niño muere, ¿no? Entonces, la función madre es una función muy importante porque viene a darnos la vida. En el sentido,
Que claro, el niño no ve hasta los 21 días, incluso no enfoca bien, ¿no? Hasta los 6 meses su aparato respiratorio no funciona adecuadamente, hay que mecerlo, ¿no? Para que pueda sostenerse, ¿no? Y para que el llanto, ¿no? Para que pueda alcanzar digamos, esa constitución, ¿no? de ese aparato respiratorio. Luego después, ¿qué ocurre digamos, con esos cuidados, ¿no? Que también se transmite la afectividad, los sentimientos? Y claro, sabemos que muchas de las cuestiones pediátricas, ¿no? Muchos de los trastornos pediátricos que hay en los niños tiene que ver sobre todo con cómo los padres están posicionados ahí, ¿no? Porque el sistema inmune del niño es el sistema de la madre. Entonces, si de alguna manera ese niño siempre está enfermo, o esos sentimientos en la madre de alguna manera tiene ansiedad, está irritable, tiene tristeza, eso el niño se lo va a transmitir, porque digamos que no tiene cuerpo, es un solo cuerpo la madre y el niño, y eso es lo que llamamos la célula narcisista. La madre y el niño hacen uno. Entonces, en esa unión tan fuerte, digamos que también hay una deuda simbólica, es decir, le debemos la vida a esa función madre. Entonces eso genera un sentimiento de dependencia. Pero claro, esto que lo estamos hablando como un elemento de la niñez, lo estamos explicando como algo de la infancia, pero esto es totalmente actual, porque el psicoanálisis nos viene a traer que eso que nos pasó en la infancia, todo ese entramado de ese crecimiento afectivo, ese desarrollo psicosexual con los padres, con la madre, todo ese entramado de sentimientos, de afectos, claro, el niño los va forjando en esa primera infancia, ahí donde aprende los celos, la envidia, el amor, el odio, el deseo. El deseo se forja en la necesidad, es decir, cuando va tomando el pecho de la madre, el biberón, pues ahí es donde va forjando esa primera experiencia de placer. Y en esa huella, ¿no? Porque el niño no sabe, llora porque algo le ha provocado un pico de displacer, ¿no? Porque se siente como que tiene hambre, tiene sed, ¿no? Llora, y ahí cuando aparece coincide ese objeto, esa necesidad con esa demanda, ahí es donde se establece esa primera huella de placer. Y eso es lo que va a permitir que el niño siga moviéndose, siga demandando, y se va a forjar el deseo a través de esa necesidad. Entonces, esto que vemos de la actualidad, ¿no? Es necesario también pensar que esa función madre el niño le atribuye como un poder, ¿no? Al otro, como si fuera todo le calma y todo le colma, ¿no? Esa función madre. Pero si lo trasladamos a la actualidad, inconscientemente hay personas que todavía no se han separado de ese cordón umbilical, en el sentido de que está esa función dadora, pero luego en ese desarrollo, esa madurez psíquica, también nos toca a nosotros dar a los demás, ¿no? También ocupar esa función madre, y hay personas que no quieren dejar esa función de hijo y para llegar a esa función también de dar hacia los demás, ¿no? Entonces van por la vida, ¿no? Queriendo que se lo den todo, no haciendo ningún esfuerzo por transformar la realidad, porque pues claro, están en esa zona de confort que hablan, ¿no? Pero esa zona de confort se refiere a ese principio del placer, a ese estar con mamá en los brazos, ¿no? Y a todos nos ha pasado en algún momento determinado, ¿no? Que nos hemos quedado quietos esperando que nos traigan algo, nos hagan lo que sea, y no nos hemos movido para ir a conquistar las cosas, ¿no? En algún momento dado a todos nos pasa, es como una regresión a ese momento de la infancia en el que estamos muy cómodos y no podemos hacer nada, pero claro, si no hay movimiento, de alguna manera no crecemos, ¿no? Y no transformamos nada en nosotros. Entonces, en esa unión tan fuerte que tiene con la mamá, el niño también está en una posición pasiva. Y claro, no les recuerda también a veces en esas relaciones de dependencia emocional que se habla, ¿no? La mayor dependencia emocional que tenemos es con la mamá, en ese momento, en ese instante. Pero claro, el desarrollar una relación ya adulta, ¿no? En la que hay un intercambio, en la que hay una conquista por el otro, ¿no? Porque a veces que dicen, hay frases que impactan, ¿no? Porque te dicen, es que me tiene que adivinar lo que me pasa, es que si me mira así, es que me tiene que adivinar, ¿no? Claro, eso se refiere más a ese momento en el que está en esa etapa del niño, en la que están mirando
a la madre, abre la boca y sabe lo que le pasa, ¿no? Pero claro, cuando estás con otras personas tienes que conquistar ese lugar en el mundo, ¿no? Y es a través de la palabra, no puedes pretender que ese amor verdadero y único, ¿no?, que se dice de la madre, ¿por qué? Porque es la que nos ha dado la vida. Pero luego uno pretende que esas relaciones sigan siendo, no se está relacionando uno con el otro, sino que sigue relacionándote inconscientemente con tu mamá, porque pretendes que el otro le demandas amor al otro, ¿no? Cuando hay siempre una demanda de amor constante, es porque en realidad estás con tu mamá. Y en esa relación con la otra persona también pues conlleva unos pactos, unos acuerdos, ¿no? Y a veces vemos que muchas de las problemáticas que existen no tienen tanto que ver con algo externo que le tengas que indicar, sino con que inconscientemente uno está todavía en esa posición infantil de demanda, ¿no? Porque esa es la cuestión, que lo que descubre el psicoanálisis es que muchas de las cosas que nos pasan en nuestra actualidad tienen que ver con ese periodo infantil, ¿no? Donde en una situación donde no corresponde nos asaltan celos, envidia, nos ponemos en esa posición demandante, ¿no? Y eso corresponde a una inmadurez infantil, ese narcisismo, ¿no? El niño tiene que ir modulando a través del amor, tiene que ir modulando todos esos deseos inmediatos, ¿no? Que claro, en la educación hay que ir restringiéndole, ¿no? Y eso es lo importante también cuando hablamos de salud psíquica y la madre, ¿no? No hay hijo si no hay un padre. Y esto es muy importante. Lo repito. No hay hijo, hay un hijo cuando hay un padre. ¿En qué sentido? En la función padre, que es la metáfora de ese límite que tiene que interponer, ¿no? Porque en un principio hemos dicho que la madre y el niño están unidos completamente. Pero claro, el niño tiene que desviar esa mirada de la madre, ¿no? Para que puedan ser dos personas. No hay dos sin tres. Si no aparece un tercero, que es la función padre, que no estamos diciendo que sea un hombre físicamente, sino algo que le desvíe, un deseo hacia trabajar, hacia otra cosa, ¿no? Algo que lo desvíe de ese enamoramiento, ¿no? Que el niño a veces viene a cumplir como una falta de la madre, ¿no? Por esa carencia que nacemos todos, nacemos con una falta, y a veces el niño viene a ocupar no en un lugar de hijo, sino como algo que le falta a la madre. Y claro, los hijos no se desarrollan adecuadamente. ¿Por qué? Porque un hijo no es para quedártelo. En el reino animal no pasa lo que está pasando en los seres humanos, ¿no? No hay a veces tanto desconcierto de formas a lo mejor de educar en la familia, ¿no? De ese desarrollo afectivo, que uno cae en los gustos, en cómo me hicieron a mí, voy a hacer yo todo lo contrario. Y no nos damos cuenta que, bueno, que somos seres sensibles, y que cuando en los niños hay síntomas, porque claro, los niños no hablan, no son pequeñitos y no pueden expresar en palabras lo que les pasa, y lo hacen a través de ciertos síntomas, no sé, enfado, rabieta, fobias, terror nocturno, ¿no? Que hay cuestiones que hablan a través de ciertos síntomas, pero que hablan más bien de la relación que tiene con sus padres, y es con esa función madre y esa función padre. Y ya digo que la función padre es muy importante porque tiene que venir a separar. Hay primero un periodo en el que tiene que forjarse esa unión con la madre. ¿Por qué? Porque el niño tiene que forjar su cuerpo. El niño cuando está en la cunita es que no distingue el exterior del interior. Es todo uno. En los barrotes de la cuna es como la prolongación de su cuerpo, no distingue el exterior del interior. Entonces, en esa unión con la madre va forjando su cuerpo a través de cubriendo las necesidades, creciendo, y ahí es cuando el niño, cuando aparece ese tercero, que se puede separar y puede, pues bueno, ya ir elaborando, pues a través de las diferentes etapas, pues esas cuestiones con los límites, con esos celos, ¿no? Cuando aparece el hermanito y la mamá se va y el niño se pone celoso, ¿no? Y también hay un juego muy interesante que tiene que ver con esa elaboración de cuando la madre se va, ¿no? Y que también tiene que ver con los juegos infantiles, que es esa posición pasiva que tiene. Por eso es importante que tiene que haber una frustración en el niño. Porque claro, si se lo das todo, el niño no crece, ¿no? Que se idiotiza, ¿no? Y hay un chiste de eso me pareció muy gracioso, que había un hombre de 40 años en casa con la madre y era mudo. Entonces la madre le ponía la comida todos los días, hasta que un día no le puso la comida, ¿no? Le faltó. Entonces ahí ese hombre habló y dijo la madre: milagro, has hablado. Y claro,
había hablado, porque si no tienes la necesidad no hablas, ¿no? Entonces, a veces uno quiere ser tan amoroso con los hijos que al final acaba taponándolo, ¿no? Cuando es necesario que haya esa frustración para que el deseo se relance, para que se pueda mover. Si uno no acude a esa frustración en la vida, se queda siempre esperando y recibiendo, cuando realmente tenemos que ver que en ese desarrollo humano, los animales, ¿no?, como hemos dicho, crecen, se separan, tienen su familia, pero en el ser humano a veces hay una tendencia en la familia a retener a esos miembros en casa y no nos damos cuenta que, bueno, que tiene que ser un paso necesario que den un salto, que se puedan separar de esa familia, ¿no? Y a veces no se facilita, ¿no?, el hecho de que se puedan despegar, ¿no? Y en esa cuestión que os estaba diciendo de los juegos, el niño se pone en posición pasiva y a través del juego es como va elaborando ciertas acciones que hacen con él, ¿no? Por ejemplo, va al médico y le ponen el palito en la lengua, ¿no? Es una experiencia para él, pues bueno, son estímulos, ¿no? Y él coge y hace lo mismo con el hermanito, ¿no? Digamos que se pone en posición pasiva y luego en posición activa, ¿no? Porque claro, él necesita elaborar cierta escena, por eso a través de los juegos podemos ver un poco lo que a ese niño le pasa, ¿no? Porque está elaborando situaciones que, bueno, que son cotidianas y cuestiones que le han impactado, ¿no? Porque, claro, un ser humano sensible, ¿no? Y en ese juego de la separación de la madre hay un juego también de esconderse y taparse y quitarse la sábana, ¿no?, o de tirar el carrete del hilo, y que vemos que también cuando se alegra, cuando se pone contento, tiene que ver con que él es también esa parte activa de esa escena, ¿no? Cuando él puede tirar el carrete, puede recogerlo, ahí no es que elabore precisamente esa separación con la madre, sino ese papel activo que tiene en la realidad de poder transformarla, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, tenemos que entender que no son mis hijos, no es mi hijo, sino que es una persona que hay que acompañarla en el crecimiento para que pueda ser un repuesto en la sociedad, ¿no? Porque claro, la sociedad, si lo pensamos bien, es también un reflejo de esa familia, ¿no? ¿Por qué se han creado las familias? Las familias tienen que ver con el origen animal, son la primera célula de civilización, pero esa familia tiene que ser un reflejo de lo que va a ser posterior en la civilización, ¿no? Es decir, todo va a ser un sustituto de esa pequeña familia. Está la función cuidadora, la función padre, que es el límite, luego posteriormente ese desarrollo del hombre y la mujer, ¿no?, en esa sexualidad, y ahí vemos como en la sociedad, por ejemplo, están las leyes, están los policías, ¿no?, luego está el profesor, que digamos que todos vienen a ser un sustituto de esas primeras figuras amorosas. Y claro, esa primera impronta, esos primeros amores en todos nosotros, pues se ha visto a través del psicoanálisis, ¿no?, que esa huella que deja la madre, ¿no?, en ese sentido, en el niño, pues es un objeto amoroso para el niño, ¿no? Es el primer amor, la madre, siempre para todos el primer amor es la madre, pero sabemos que nunca se olvida, ¿no?, sino que permanece en nosotros a nivel inconsciente, y muchas de las cuestiones que tienen que ver en la actualidad tienen que ver con esa posición de esa función en nosotros. Es decir, incluso a la hora del enamoramiento, ¿no?, uno no se enamora del otro porque tiene la cualidad tal o la cualidad tal, ¿no?, sino que tiene que ver con nosotros mismos, con una manera, con algo que nos identificamos con el otro, en el sentido de que es algo que admiro de la otra persona o algo que me recuerda a mí en el presente, en el pasado, y también esos primeros amores en nosotros, ¿no?, de la forma de relacionarnos con la madre, el padre, los hermanos, también va a ser una impronta para nosotros a la hora de elegir pareja, entre comillas, ¿no?, que es una cuestión inconsciente. De repente hay una que se llama igual que mi madre y ahí es cuando me impacta, ¿no?, que es algo familiar reconocido que me salta ahí. Luego ese es el enamoramiento, luego le vienen las palabras, ¿no?, y ya uno empieza ahí a hacer pactos con el otro, y bueno, y empieza una relación, pues bueno, digamos más en relación al amor, pero en ese primer impacto son esas huellas primeras, ¿no? Y esa función madre también tiene que ver, por ejemplo, en lo laboral, ¿no? Si yo no hago de cuidador con el otro a veces, ¿no?, no me pongo en esa posición, por ejemplo, un profesor, ¿no? El niñito viene de la familia, entra en el colegio
Y también es otro paso de socialización el trabajo, ¿no? Porque te permite en esa educación, ¿no? Para que las personas, pues bueno, podamos estar en un medio civilizado, pues bueno, tiene que estar también esos lugares en uno, ¿no? Se civiliza a las personas a través de ese amor, a través de esa posición de cuidar. También tiene que estar el límite, pero también esa posición de cuidar al otro, ¿no? Si no, los castigos no sirven, si no es a través de la palabra, si no es a través de esa comunicación con la otra persona, ¿no? ¿Queréis decir algo de esto? ¿Tenéis alguna pregunta? Porque sí me gustaría que hiciéramos esta charla, más que la hablara yo, porque son temas que me parece que son interesantes y la madre a todos nos toca de alguna manera, ¿no? Que podamos conversar un poquito más y que bueno, que podamos, sí, que a través de las preguntas podamos hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Porque si no voy a... ¿Es lo mismo en un niño que en una niña? ¿Qué es lo mismo? Lo que está explicando es la misma, hay el mismo impacto siendo niña, siendo niño. ¿Hay diferencia de sexo en el sexo? Eso, pregunta si hay diferencias entre un niño y una niña, ¿no? En Sí, ese sentido, ¿no? En ese impacto de la madre y el padre. En la niña y el niño, es que claro, la diferenciación sexual viene más adelante. El niño y la niña, no hay diferenciación de sexo, en el sentido de que no tienen aún, no pueden aprender todavía ese concepto, ¿no? de niño o niña, sino que para los niños más pequeñitos hay, digamos que solo es un pequeño niño masculino. ¿Hasta qué edad entonces? Entre comillas, ¿no? Bueno, la diferenciación sexual viene en la adolescencia, ¿no? No digo que queda, lo que está explicando entonces, ¿en qué tramo estamos hablando? ¿5, 6 años, 7? Es que en cada niño aparece en cada... no hay una edad exacta, sino que en cada uno, ese es el complejo de Edipo, ¿no? Que decimos, ¿qué es lo que atraviesa el ser humano para convertirse en un ser humano, ¿no? Pasa de ese cachorrito a ser un ser humano, y tiene que ver con eso, con la función mamá, cuando viene el tercero y lo separa, y es donde se va constituyendo, pues bueno, quién es papá, quién es mamá, quién viene a separarlo, todo no se puede ir ya, tu mamá es mía, ¿no? Y ahí es donde el niño empieza a diferenciar, o la niña, ¿no? Y en ese caso el niño y la niña, el mismo objeto de amor es la madre. La madre, tanto el niño para la niña, es el primer amor. Y claro, y a mí me parece interesante eso que ha dicho de la diferenciación, ¿no? Porque sí que es cierto que bueno, que no sé si hemos alcanzado la heterosexualidad en el siglo XXI, ¿no? En el sentido de que aún no estamos incluyendo la diferencia. Porque queremos que el otro sea igual a nosotros, queremos que el otro bueno, piense igual, ¿no? Y hay como una especie de globalización, ¿no? Que no haya una diferenciación entre unos a otros. Parece que la tolerancia está escasa, ¿no? en estos tiempos que corren ahora, ¿no? Y en otros muchos tiempos. Por eso, porque estamos aún en ese infantilismo, donde en esa etapa en la que todavía no ha habido esa diferencia entre uno y otro. No sabemos diferenciar qué es un niño de una niña, un padre y una madre, ¿no? Y claro, en el mundo, si lo trasladamos a la actualidad, si no puedo incluir que el otro es diferente a mí, claro, estoy aún en lo infantil, ¿no? No puedo tolerar que el otro piense diferente a mí, no puedo tolerar algo nuevo, no puedo tolerar relaciones diferentes que las familiares, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Por qué hay siempre tantas peleas, tantos encontronazos? ¿Por qué no hay una convivencia, digamos? Porque son por estas pequeñas cuestiones, que son esas pequeñas cuestiones infantiles que son actuales, ¿no? En el sentido de que nos pasan en nuestra actualidad. Cuando hay un cambio en nosotros, en nuestra vida, ¿no? Y como un pequeño paso, me vuelvo a quedar en esa posición en la que soy dependiente, ¿no? Y me cuesta dar ese paso porque me requiere ponerme en otra función, ¿no? Digamos que nosotros, si no están bien instauradas esas funciones, nos va a costar nuestro día a día, nuestras relaciones con los demás. Porque si yo tengo algún problema con esa función padre, cuando vaya a mi puesto de trabajo o con la ley, ¿no? Es como que algo se va a repetir en mí, es como que siempre me estoy peleando, me rivalizando constantemente con esa autoridad, ¿no? Y ahí lo vemos, hay cosas que no las podemos explicar, pero que las vemos, ¿no? Hay personas que están luchando constantemente con una autoridad y tiene que ver con esa inmadurez infantil y con esa figura del padre, pero no ese papá que tuvo, ¿no? Sino cómo esa autoridad
la tengo yo en mí, cómo están mis límites en mí. Sí, porque la figura se puede trastocar, la madre puede hacer función de padre y el padre puede hacer función de madre. Claro, pero es que incluso en uno mismo, si uno no tiene interiorizado ese límite, pues bueno, aunque esté el padre o la madre, la ley tiene que estar. No es que, por eso decimos que es la metáfora de la ley, la metáfora paterna, ¿no? Que es una metáfora, es si yo solamente soy madre, yo estaría gordo, ¿no? Que estaría, que solo dar, ¿no? Tiene que haber también un límite en mí que le pueda frenar, ¿no? Porque es esencial que haya esa frustración para que entonces es malo también que aprenda. una pareja, por ejemplo, si los dos hacen función de madre, pues jodido, y si los dos hacen función de padre, ¿qué pues suele ocurrir? Esa es la cuestión, eso es interesante porque el otro día hablaba el doctor Menasa en una conferencia, hablaba esa cuestión bueno, del permiso de paternidad, ¿no? Y me llamó la atención porque fue muy interesante, ¿no? Porque decía que el permiso de paternidad está muy bien, pero debería de ser un poquito después, porque en ese primer momento el niño tiene que forjar la relación con la función madre, y si viene alguien a interrumpir, no se forja esa unión, tiene que venir un poquito después, cuando el niño empieza con el movimiento, que ahí es esencial que el padre esté, la función padre, no me refiero al papá hombre o mamá, sino que tiene que ser ahí, ¿no? Que si no vemos esas etapas de la evolución del niño, vamos haciendo las cosas según nuestro gusto y vemos que puede ser perjudicial, ¿no? Porque no conocemos de las etapas del desarrollo. Sí. Yo entiendo que la ruptura con el cordón debe ser una cosa progresiva y Sí. muy a base de juego. Yo he visto casos de niños que con 4 meses, 6 meses, un año, al llorar buscan a mamá. Ajá. Y papá dice, no es mamá, es papá. ¿Qué le pasa al padre? ¿Es que no ha roto todavía el cordón con su madre? Que no me parece... ¿Cómo no lo he entendido muy bien? Sí. Porque a veces no se entiende bien el papel. Ajá. No sé si es llamar celo o que el padre sienta celo. Bueno, pero ese tema es un tema muy interesante y bastante complejo, porque sí que es cierto que a veces pasa, ¿no? Que cuando llega un niño a la familia, pues claro, hay una desestructuración de todo, ¿no? Porque también es un significante muy fuerte que nos toca a todos, ¿no? Porque has pasado de ser hija en tu familia ahora a ser tú la madre. Y el papá de ser el hijo a ser ahora un padre, ¿no? Entonces, de alguna manera es un significante muy fuerte para cada uno y que claro, si tú no pasas por la palabra esa experiencia, decimos, los padres se tienen que psicoanalizar porque los hijos son muy sensibles y cualquier posición que tú no tengas clara impacta directamente sobre el hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es interesante que es verdad que hay mujeres que cuando tienen los hijos desplazan al padre, ¿no? Y parece que están más enamoradas de su hijo y solamente ocupan el papel de madre y se olvidan del lugar de mujer y de alguna manera también retiran a ese padre de esa educación, ¿no? Y también ocurre, ¿no? Que digamos que depende de las personas, ¿no? Y de la situación, que es verdad que hay padres que se ponen celosos porque esa criatura está ahí y bueno, viene a ocuparle ese lugar, ¿no? Pero digamos que es una suma, no hay que confundir lugares, ¿no? Es una suma, es un lugar de hijo, pero luego también tiene que estar el lugar de la pareja, para ocupar esos diferentes lugares, porque ya digo, si no hay padres, y es la mujer, la mujer me refiero, la madre, ¿no? La que da el lugar al padre, porque no es una cuestión de estar físicamente, sino es psíquicamente, en el sentido que si tú dices que tu papá es tonto o tu papá no entiende esto, o le quitas autoridad a ese padre, el niño se queda psíquicamente sin padre. ¿Comprende? Y es muy importante que haya una ley ahí, ¿no? Si estás ninguneando es como si estuvieras todavía, hemos dicho, en esa célula narcisista, ¿no? Como si estuvieras y no la puedes prolongar mucho más tiempo, porque ese niño necesita desviar la mirada para ponerla en el mundo, necesita una ley, porque esa ley que va a tener ahí es la que también posteriormente le va a servir para el mundo. Se va a dar cuenta que esto no lo puedo hacer aquí ahora, hay una ley ya instaurada, y si no se lo enseña en la familia, pues bueno, luego posteriormente la educación es grupal, ¿no? Porque posteriormente somos todos los que tenemos que de alguna manera educar para que se cumpla, para que vivamos en una convivencia sana, ¿no?
porque imaginaros que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Según lo que le plazca, ¿no? Que hay normas y hay leyes, eso es lo que hay que transmitir, ¿no? Y si no le das el lugar adecuado a esa posición de límite, pues el niño se queda sin límite, claro, y es muy importante. Y es la madre la que da ese lugar, porque es una cosa de palabra, de lenguaje. No es que esté físicamente, sino que es una cosa de lenguaje. Se transmite a través del lenguaje. Y a veces, lo comentaba usted me parece, ¿no? Que hablamos que cada uno viene de ideología, de una familia, de una forma, ¿no? Y eso es algo que transmitimos sin darnos cuenta. Y no nos paramos a pensar desde dónde estamos transmitiendo esto, ¿no? La forma que hago de hacer, cómo vivo, cómo pienso, de dónde me viene, ¿no? ¿Es realmente conveniente para esa vida? ¿O de dónde saco esa forma de pensar? ¿Es lo que me ha transmitido mi mamá? Porque claro, a veces se crían los hijos según cómo se han criado, nos hemos criado nosotros, ¿no? Y también hay que permitirnos construir un pensamiento que nos pueda ayudar a separarnos un poco de eso, ¿no? Porque realmente hay cosas que sirven, pero otras que no, porque hay otro ser diferente, ¿no? Hay otras necesidades diferentes y además estamos viendo que hay cosas que se hacían antes o cosas que están transformándose ahora y que están impidiendo el buen desarrollo de los hijos, ¿no? Y ese lugar de autoridad que se tenía antes y ahora que parece que es como caer en el lugar de amigos, pues está dejando a los niños sin padres, ¿no? Entonces hay cosas que uno, por eso digo que es importante que los padres también se analicen, ¿no? Y vean un poco desde qué posición están. Porque claro, hay veces que uno cree que lo que le hicieron a uno estaba mal y va a hacer con su hijo todo lo contrario, pero ahí no es tu hijo, ahí eres tú el que quieres arreglar tu pasado. Además, si has crecido hasta donde estás y estás así, porque alguien te ha tenido que querer, ¿no? Y a veces es lo manifiesto, ¿no? Por eso decía lo de la demanda, ¿no? A veces estamos siempre en posición demandante, siempre queremos más. Pero claro, hemos visto que tiene que aprenderse la frustración. Alguien te tuvo que decir que no. Hay personas que no toleran que les digan que no. Porque a lo mejor en esa familia nadie les dijo que no. Claro, y luego vas en el mundo y te pegas el batacazo, porque en el mundo nadie te puede querer por tu cara bonita. Sino que uno tiene que conquistar ese lugar, hay unas leyes de convivencia, hay una conquista con el otro. ¿Cómo va a ser el amor incondicional? Si no es porque no me quieren, ¿no? Y hay muchas frases hechas que tienen que ver con esa madre, con esa posición que uno tiene todavía infantil. No se da cuenta que estás frente a otra persona, no estás frente a tu mamá, estás con otra persona. Somos sensibles, hay que hablar, hay que construir, ¿no? No quedarnos en esa posición. Y es algo que cursa de manera inconsciente, ¿no? Que uno no se da cuenta, pero vemos que siempre está en esa posición y peleando con el jefe constantemente, ¿no? O saltándose la ley continuamente, ¿no? Claro, tiene que ver con esa cuestión, con esa inmadurez infantil, porque claro, el niño es muy narcisista, lo quiere todo para él, a su mamá es suya, todo para mí, pero claro, a través del amor hay que enseñar a renunciar para poder compartir con otros, ¿no? Para alcanzar, ¿no? Y es un don ese de habernos dado, ¿no? Y eso que decíamos de la deuda simbólica, llegamos a este mundo y cogemos esa deuda, tenemos esa deuda con esa madre, pero también con la sociedad, ¿no? Porque venimos y ya está todo hecho. Hay personas que han entregado tiempo de su vida para que lleguemos donde estamos, ¿no? Y había un cuento, no sé, que comentaba de un hombre que estaba plantando un árbol y era muy mayor y decía, ¿para qué lo vas a plantar si ya mismo no vas a estar? Pero es esa generosidad, es darle al otro, al que va a venir después de ti, darle eso, que a ti alguna vez alguien lo hizo. Claro, imagínense, si nadie te ha enseñado la generosidad, no puedes ser generoso con los demás. Pero claro, hay que transmitirle también, en esa función madre, hay que transmitirle también que se tiene que despegar de uno. Que hay un periodo de tiempo en el que hay una necesidad, pero luego hay que ayudarles a que se puedan despegar de... Porque es que, además, que después de la mamá, pues tiene que venir una mujer, tiene que sustituir, ¿no?, a esa mamá por una mujer, el niño por un hombre, ¿no?, para poder generar otra familia, para poder estar en el mundo, ¿no? Y claro, hay veces que hay muchas fijaciones a esa primera familia, que no es que estés pegada a tu mamá, sino que eres incapaz de amar, eres incapaz de trabajar,
porque estás aún pegado a esa familia simbólica, ¿no? No es algo que me pase que yo estoy pegada a mi mamá, a lo mejor tu madre ni la ves, pero en ti está esa posición que te impide amar a otras personas, te impide trabajar, te impide, dices, quiero pero no puedo, no entiendo qué me pasa. Pues esa es la cuestión, es una cuestión de madurez, ¿no? Hay una regresión a esa sexualidad infantil que a veces es muy complejo y que nos pasa a todos, ¿no? En cierta manera, ¿no? Que hay momentos que uno llega y dice, no sé qué me ha pasado, que me ha impactado esto y es que no entiendo por qué he hecho esto, ¿no? ¿Por qué me ha pasado, no sé, por qué me he peleado con no sé quién si es una tontería, ¿no? Y ves de repente que tiene que ver con eso infantil, que uno le asalta cada vez, ¿no? Si no te psicoanalizas esos sentimientos infantiles, es como, vas haciendo como de escenario en todas partes, ¿no? Con eso, vas llevándolo siempre a todas partes, ¿no? ¿Quería comentar algo? Yo es que mi pregunta ha sido ese comportamiento de ese padre ante un niño que tiene 4 meses o 6 meses, que me parece un poco de aberración. ¿Qué le parece y que posiblemente ¿No le pasó a usted? ¿Usted no se puso celosa nunca? Yo celosa, yo no sé, yo como soy la 12 y la última, yo era la mala. O sea que no me daba tiempo. Quiero decir que la actitud del padre yo creo que es demasiado rápida para un bebé que llore a medianoche y decirle, y el bebé o de 4 meses o de 1 año, vamos a decir, no es mamá, es papá. Me parece demasiado pronto, ¿no? No es mamá, no es papá, pero a ver qué quiere decir esa frase. Ahí es donde iba, ¿no? No es mamá, es papá. O sea, tú estás llamando a tu madre, pero... Pero eso es lo que usted, la lectura que usted le ha dado. Pero Sí, esa frase, para él, quiere decir otra cosa. Por eso le digo que sí, nos quedamos en lo superficial, pero cada palabra, cada frase en una persona hay algo que hay detrás. Que usted ha interpretado eso, pero tiene que ver con usted, no con él, a saber lo que quiere decir esa frase para él, ¿no? claro, cada uno lo... No, que nos quedamos, esa es la lectura ideológica, ¿no? Nos quedamos en lo que, y en realidad es uno el que lee eso, ¿no? Por eso está el psicoanálisis, para ayudar a ver qué significa esa frase ahí, ¿no? Esa frase que me ha impactado, ¿qué tiene que ver conmigo? O esa frase que digo, ¿qué pasa ahí, no? Porque a usted, ¿qué le ha impactado de esa situación? De esa situación me parece que es un adelanto en el tiempo a cómo tiene que educar a ese hijo. Porque primero es la madre, como hemos dicho, y debe ser normal verlo. Y yo pienso que se debe quizá a que quizá esa persona esté demasiado influida por su madre, todavía. Por su madre. A la madre hemos tocado, ¿eh? Y no digo por su padre, digo por su madre. Ya hemos empezado con la familia, que si tu mamá, tu papá, mi madre es mejor, la tuya es mejor, No, eso, no llego yo ahí. No, es esa actitud un poco... Lo que pasa que, bueno, que me parece que es un caso particular, Pronta, ¿no? Una cuestión particular y habrá que ver qué significa esa frase en él o la lectura que te la ha dado, ¿no? También, porque parece eso, que es como una lucha entre quién es mejor, la abuela de la madre o la abuela del padre, ¿no? No, la abuela no tiene... Lo que no ha transmitido la familia esta, lo que no ha transmitido la otra. Por eso digo que es importante, ¿no? Dejarse atravesar por alguna enseñanza, ¿no? Por algo nuevo que nos trae diferente a la familia. Porque claro, cada uno viene con una forma de hacer, con una forma de decir, con la familia tal hace así, la familia tal hace cómo hacemos mejor, y es como un encontronazo, un choque. Pero claro, luego está la cuestión de qué hacemos, ¿no? ¿Qué es lo mejor qué es lo más conveniente? Ahí es donde vienen esos sentimientos infantiles, ¿no? Y ese narcisismo, ¿no? Mi familia lo hace mejor que la tuya. Yo lo mejor, tienes que decir esta frase, tienes que decir otra, ¿no? Y ahí es donde empieza el encontronazo, que no es tampoco que te diga esta frase exacta, sino en qué posición estoy. Estoy luchando entre las familias y no puedo crear la mía, ¿no? Porque también esa cuestión, cuando viene un niño a la familia, tienes que rehacer, ¿no? Todo, ¿no? Y
tener conversaciones nuevas, ver qué futuro cómo vamos a hacer, ¿no? Y es un impacto para la persona, no es fácil, ¿no? Porque es decir, yo vengo de una familia, tú vienes de otra, pero ahora no sirve ni de donde yo he venido, ni sirve de donde tú has venido. Tenemos que generar otra cosa diferente, ¿no? Y esa es también esa madurez psíquica, ¿no? Porque en el infantil se están peleando constantemente. Yo soy mejor, la mía es mejor, yo mejor, yo... Y no son capaces de llegar a un acuerdo que sea conveniente para las necesidades de cada uno, para los deseos y para ese crecimiento de ese hijo, ¿no? Sí, y digo, esa lucha familiar que no va, es otra cosa. No es ni pisar a uno ni a otro, es a ver qué podemos hacer. Sí, no es cuestión de familia ni familias, simplemente es cuestión de acuerdo, de diálogo. Claro, pero para eso hay que dejar a esas personas que también puedan conversar, ¿no? Sí, que conversen, claro, si son mayores. Claro, por eso, ¿no? Pero a veces eso, son mayores aparentemente, porque luego en realidad, ya digo, a veces somos como niños, queriendo imponer nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer, ¿no? Y que no es fácil, ¿no? Que es algo que de alguna manera a todos nos ha pasado en un momento de nuestra vida, ¿no? Que se ha sentido uno perdido, no entiende, le pasa esto, no lo entiende cómo ha podido reaccionar así, pero que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Porque uno cuando llega ahí en esa situación es cuando se da cuenta, ¿no? O ni siquiera se da cuenta, ¿no? Está ahí en esa historia, pero ni lo ve, ¿no? Y luego en las familias a veces pasa, ¿no? En esos niños que manifiestan a través de los síntomas, hemos dicho, ¿no? Que el sistema inmune lo tiene de la madre. Si algo le pasa al niño, no es que el niño me haya salido así, no. Habría que revisar qué está pasando en esa familia, porque los niños son muy sensibles a esas posiciones que tienen que estar adecuadamente en su lugar. Si no están en su lugar, a ese niño le va a pasar algo. Lo va a hablar a través de un síntoma. Entonces, por eso digo que hay que revisar en qué posición están los padres. Que la mayoría de los problemas que hay es por eso, por esa cuestión familiar, que no saben cómo hacerla o lo hacen con su gusto o como creían que tenían que haberlo hecho con ellos, y ahí no hay una dirección en la que realmente puedan ayudar a ese crecimiento, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Por eso estamos aquí las personas que estudiamos el psiquismo humano, ¿no? El psicoanalista, y que podemos también echar una mano y poner esa linterna para ayudar a guiar cómo es el proceso mejor teniendo en cuenta esas fases del niño, ¿no? Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, en este caso, por ejemplo, una pareja de lesbianas, ¿cómo sería la educación de ese niño? ¿Viene a ser igual que una pareja normal o...? Para usted es normal, que es normal para usted, una pareja normal, ¿qué es? Para mí, un hombre y una mujer, la pareja normal. Ajá. Quiere decir que pienso que una pareja de lesbianas, pues... Pero ese es el prejuicio, ¿no? Son lesbianas. Y ahí tú estás viendo... Dos mujeres. Dos mujeres. Pero... Esa la parte del padre, digamos, cuando viene a decir que el padre va a separarla de la madre, sería otra mujer. Pero confundimos, no es el padre de hombre, sino que es la función padre. No tiene nada que ver. Además, hemos visto que en las relaciones que decimos homosexuales, uno hace de hombre y otro hace de mujer. No sé si realmente hay alguna relación homosexual, ¿no? Alguien va a hacer de madre y alguien va a hacer de padre. No importa quién esté ahí. No importa que sea un hombre o una mujer, ¿no? Sino, cuando los niños se quedan huérfanos, alguien se hace cargo de ellos. Alguien tiene que hacer de esa función mamá y esa función papá. No importa el sexo. Vale. Son los prejuicios que tenemos, ¿no? También acerca de esas cuestiones, ¿no? Vale, otra pregunta, si no te importa. Leí sobre un artículo sobre este tema, creo más o menos, que de las mujeres que, por ejemplo, tienen sus conflictos con la madre, ¿no?, de adulta, y venía a decir que es que el padre no había hecho la función de separarla. Ajá. Bueno, la madre y la hija es que siempre tienen una rivalidad, ¿no? Porque el primer amor que tenemos es la madre, pero luego también tiene que haber una separación de ella, cuando vemos que esa atribución que le dábamos, que todo lo podía,
de alguna manera nos tenemos que decepcionar, siempre va a haber una decepción con la madre. Pero hay veces que hay personas que se quedan en ese lugar infantil, en ese desprecio hacia esa madre. Inconscientemente, en la actualidad, lo van manifestando, ¿no?, constantemente en esa posición, ¿no? Porque tanta rivalidad con la madre, tanta pelea, también es una pasión, ¿no? Tanta pelea con tu madre, hay una pasión ahí con tu madre, ¿no?, que no te puedes despegar de ella, ¿no? Puede ser. Yo digo que esa madre es el primer amor es la madre. Los demás son sustitutos de ese primer amor, ¿no? Y tanto en el niño como en la niña. La sexualidad femenina es más compleja porque la niña tiene que hacer ese paso, ese viraje de ese desprecio a la madre para poder luego identificarse con ella y tomar como amor al padre, ¿no? En el niño es más sencilla la sexualidad en ese sentido, ¿no? Por eso las mujeres son también más complejas, es un paso más, la feminidad, ¿no? Porque es otro viraje, ¿no? Es otro paso más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Creo que ha quedado un poco aclarado cuando ella ha hecho la pregunta. Era eso, el papel de padre o el papel de madre sin que sea el sexo lo que marque el padre o la madre. Simplemente sí. Pero lo también, había entendido así, quería que no... Pero también en cada persona, ¿no? No nos equivoquemos, que una persona no tiene que ser madre solamente, Eso tiene es. que estar también el padre en esa persona, ¿no? Claro, claro. Y tanto lo masculino como lo femenino. Es como la química, ¿no? Sí, tiene que estar... H2O, carbono, ¿no? Pero por eso digo que no... Nosotros tiene que estar... Si hay algún fallo en alguna de las funciones, vamos a tener problemas en nuestra realidad. Porque precisamente la personalidad, que llaman en otras disciplinas, no es tanto algo fijo como yo soy así, sino tiene que ver con cómo yo me posiciono ante mis relaciones con mis mayores, con mis menores, con mis iguales, cómo renuncio a mis deseos inmediatos, cómo postergo, ¿no? Cómo incluyo el principio de realidad y no el principio del placer que todo lo doy, no, tiene que venir luego el de realidad, tiene que haber un límite también en las cosas, ¿no? Igual que si no estamos siempre en esa función de recibir, de dar, ¿no? Y tiene que haber también un límite, si no acabamos obesos, ¿no? En ese sentido, vamos a comer, pues tiene que haber un límite ahí, Sí, ¿no? pero que igual, yo lo que quería decir o aclararme yo misma era que eso, que una persona, una sola persona o dos personas, Claro. pues pueden hacer un papel Por igual supuesto. en un momento dado de poner límite o de ser Por supuesto. súper cariñosa como si fuera la madre, Claro. aunque sea el padre, o al contrario, es decir, Claro. que es un acuerdo, es algo que tiene que haber entre los dos y no necesariamente tiene Claro. que ser un solo papel. Claro, pero por eso es muy importante que los padres se psicoanalicen, que vayan a una... Porque claro, si uno no está de acuerdo Sí, en por lo muchas menos cosas, que están hablen. peleando constantemente Por lo menos que y hablen. haciendo cosas delante del niño, pues el niño es una esponja, ¿no? Y es muy sensible, ¿no? Es un impacto, ¿no? Y parece que tendemos a velar, ¿no? Que ese niño tiene una sexualidad, que es una persona sensible, que no puede crecer con discusiones, que hay que tener unas puertas, unos límites con los niños y los adultos, y a veces hay una mezcla ahí que no se dan cuenta que es una personita que está creciendo y que se puede quedar fijado en esos padres, ¿no? Que a veces en ese sentido de querer ser muy amoroso, estamos fijando a los niños al amor de los padres, ¿no? Y la cuestión es que hay que permitir que se puedan separar de los padres para que puedan sustituirlos por otras personas del mundo, ¿no? Pero hay maneras de hacerlo que no tienen en cuenta esas etapas del niño y que realizan, ¿no? De alguna manera dificultan el camino. Claro, dificultan que ese hijo se pueda despegar de ellos, ¿no? Por eso muchos de los problemas que tienen que ver con el amor, con las relaciones, con lo laboral, tienen que ver con esa cuestión infantil, que aún no se ha podido despegar de esa familia, no de la física, sino de esa imaginaria, ¿no? De estar siempre en posición pasiva, ahora me toca mirar, ¿no? Muchos de los pasos, además, en cada paso es como que te pasa cada vez, ¿no? Y en todos nosotros nos ha pasado, ¿no? Cada paso en la vida te hace cuestionar, ¿no? Es como un impacto, ¿no? Es como esa transformación que siempre hay en mí, ¿no? Siempre está ese momento en el que me tengo que despegar de mamá, con papá, ¿no? Ahí los celos, la envidia, ¿no? Que siempre está poniéndose en escena cada vez en mí, me asalta cada vez, ¿no? Lo que pasa es que la manera en que tengo de resolver eso puede ser de una manera o de otra, ¿no? ¿En qué se diferencia una persona de otra?
en cómo yo me puedo manejar en mí, en esas funciones, ¿no? Cómo hago, si quiero todo inmediatamente ya, si postergo, si trabajo para conseguir las cosas, cómo me llevo con las relaciones de mis compañeros, cómo me llevo en las relaciones de pareja, como con los mayores, ¿no? Ahí es donde se ve mi sexualidad, que sexualidad no es genitalidad, es todo lo que tiene que ver con ese entramado afectivo, ¿no? Cómo hago con los demás, cómo me relaciono, si quiero hacer las cosas ya inmediatamente, o si no sé, si cada vez que estoy en una situación con compañeros me asaltan los celos, si envidio al otro, si digo querer algo y no lo consigo, ¿no? Y no trabajo para conseguirlo, si me quedo en la fantasía, fantaseando constantemente, ¿no? Y no tengo ese límite ahí, ¿no? También y todo está tocado por la palabra y tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? La alimentación, todo está tocado por lo psíquico, por el lenguaje, ¿no? Hablamos de la necesidad, ¿no? No solo comemos por necesidad, también es por ese placer, ¿no? El otro día lo dábamos en una clase y nos reíamos, dice, las chuches, ¿no? Es como rememorar esa infancia, ¿no? Cuando todo está tocado por la palabra y por esa relación con la madre, ¿no? Y por ejemplo, en las diferentes etapas lo vemos, se relaciona con la madre a través de la boca, de chupar, ¿no? Las cosas, luego a través de, hay una etapa en la que es la anal, que ahí es donde se forma el carácter, ¿no? Además que lo vemos incluso en las conversaciones del niño, de la madre con el niño, ¿no? Hay que ver, no me ha hecho caquita, ¿no? Y es como una cosa de retener y expulsar, ¿no? Ahí es donde maneja la relación con la madre, ¿no? Porque está ahí pendiente de si hace caquita, no hace, se la regala, no se la... Ya me ha hecho caquita, ¿no? Pero ya me he comido, ¿no? Pero que puede ser igual el padre o Sí, la madre, es lo que claro, yo quiero claro que sí, aclarar, ¿no? Sí, Que, y aclarar. con madre me refiero a función madre, a la función, no que era una madre o una mujer, sino que es la función. Eso era lo que yo quería un poco aclarar. Vale, muchas gracias. Gracias. A ver, lo que estaba diciendo, estamos hablando de lo que es una relación padre-madre tradicional, pero en la ¿Eso sociedad... qué es? A ver, te digo, voy a explicar. Veré cómo en cuanto lo explico, veré cómo es fácil. Lo que pasa es que en la sociedad en la que vivimos ahora, pues resulta que esto ha cambiado un poco, no siempre, no en todos los casos, pero en el momento en que las mujeres ya, la mujer o el hombre, da igual, aquí no hay, los dos entran en el mercado laboral, pues ahora los hijos no los crían, no están los padres, sino que están los abuelos. Entonces, se puede dar la situación, de hecho se da, de que hay dos padres y dos madres, y además con distintas formas de criar, es decir, todo el día está con el abuelo, por ejemplo, o con la abuela, que es la que hace la función de madre, estamos hablando de cuando son chiquititos, y la mujer trabaja o el hombre trabaja, da igual, no, eso es indistinto. Pero el niño también va a la guardería, va al colegio, ¿no? Sí, parece pero, que está el niño todo el día pero solo. es que ahora, por lo menos yo sí que eso sí que lo he vivido y la gente, porque antes, bueno, no es que sea mejor ni peor, solo que eran otro tipo de sociedades en las que los roles estaban establecidos y punto, tiene que ser ni mejor ni peor. Pero en esta sociedad en la que los dos trabajan, en los dos que salen y que el hijo normalmente se suele quedar con el abuelo, o sea, hay que no lo llevan a la guardería tan chiquito, sino que están con el abuelo. ¿Cómo influye esa doble funcionalidad de la abuela como madre y la madre como madre, y el padre y el abuelo, que tienen educaciones distintas? Pero es como si usted me dice que ese niño va a la guardería o viene a cuidarla una cuidadora. Pero no es distinto, porque la abuela en sí, sí. Pero ahí es de madre, ahí es la función madre, ¿no? Cuando está cuidando es función madre. Sí, claro, pero es como si tuvieran dos madres. Y como tuvieran dos... A mí me parece que eso enriquece, en el sentido de que el niño pueda estar, porque claro, el fin de la familia no es sé, quedárselo, ¿no? si le pregunto si es enriquecedor. Pero o es vamos a conflicto. verlo como en el futuro, ¿no? El fin de la familia no es que uno retenga a su miembro y quedárselo, ¿no? Sino que puedan incluirse en la sociedad. Y para incluirse en la sociedad, pues bueno, también tiene que haber un sistema, ¿no? Una manera de educar, ¿no? En la que se permita que se pueda despegar de esa familia, ¿no? Que no importa que sea el abuelo, el cuidador, la guardería, el colegio, ¿no? Sino que se haga esa función, ¿no? Sí, pero es que la mejor... pero no es el hecho, que lo lleves al colegio, sino que es que los abuelos, o las abuelas, o el abuelo,
esa es la función, y muchas veces hay conflictos entre la madre y la abuela. Y dice, es que es mi hijo, pero tú me lo crías de una manera, luego llego a mi casa y el niño ya tiene un esto que luego tengo yo que estar otra vez diciéndole lo que tengo que hacer. Pero por eso hay terapia familiar. Por eso hay terapia familiar, ¿no? Que puedan ayudar a dar una visión, a poder cuidar a ese niño de una manera determinada en la que haya un criterio educativo, y cuando ¿no? no hay criterio, eso obviamente... Pues para eso están los especialistas, ¿no? Para ayudar a pensar la educación de ese hijo, porque si no cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Y me parece que hay momentos en los que hay que consultar, porque si hay una discrepancia en la educación, lo primero es llegar a un acuerdo, ¿no? Llegar a un acuerdo, porque si varias personas están cuidando a ese hijo, que sean las mejores condiciones posibles, ¿no? Y ya no estamos viendo de qué es mejor ni qué es peor, sino qué es lo más conveniente. Pero para eso a lo mejor hay que consultar con un profesional. Cuando hay ¿no? distintos criterios, porque da igual que sea mejor o peor, yo puedo criar a mi hijo creyendo que son los mejores valores del mundo y a lo mejor no lo son, pero hay un criterio. O si hay dos personas tienen el mismo criterio, pero además cuando hay distintos criterios. Lo que pasa es que también hay que aprender a sumar, me parece, ¿no? También a poder incluir a los otros, porque a veces en ese afán de querer proteger a ese hijo, ¿no? Que nadie le diga ninguna frase diferente a la que yo digo, también me parece que también es una manera de querer retener, ¿no? De alguna manera, pues esa transmisión que tiene uno de esa manera de hacer, ¿no? Y claro, cuando va a la guardería también le dicen muchas otras frases, ¿no? Le dicen muchas otras cosas, ¿no? También vienen de lugares muy diferentes. Pero claro, es ayudarle a pensar también, ¿no? Porque ese niño va a tener una influencia en un momento determinado, pero también hay que ayudarle a que forje un pensamiento, ¿no? Y un criterio. Y esa es la cuestión, ¿no? Porque el niño no es un zombie que tú le metes toda la información enchufado y va a ser así porque yo le he enseñado esto, ¿no? El niño va a recibir mucha influencia de muchos lugares, pero ahí está la riqueza, ¿no? Ayudarle a poder pensar las cosas, ¿no? Y eso se hace de una manera amable, a través del amor, ¿no? Las conversaciones, ¿no? Pero es que yo he visto incluso abuelas que hacen, vuelve como si el hijo no fuera, como si el nieto fuera un hijo suyo. Entonces, por ahí va la cuestión, ¿no? Sí, es una cuestión de celos, ¿no? Una cuestión de celos, ¿de quién es el hijo? ¿Mío o tuyo? ¿no? Efectivamente. Pero no es de nadie. El hijo está para que crezca, ¿no? En libertad. Y que haya una persona acompañándola, ¿no? Y claro, si este hijo es mío o no es mío, eso no es un hijo, eso parece un apéndice de cada uno, ¿no? Sucede que es como si la abuela ahora ha vuelto otra vez a ser madre y como le dan por las circunstancias lo asume, pues es como si, y claro, y la madre se queda ahí como desplazada y no desplazada porque es un chantaje. Pero, también. Fíjese, son afectos, ¿no? Sensaciones, formas de ver las cosas, ¿no? Que tienen más que ver con esa relación, con esa madre, esa abuela, que con realmente el hijo, porque... Sí, pero eso le puede afectar, y la pregunta era esa, ¿cómo afecta esa dualidad de dos madres o dos padres? Bueno, pero una es madre y otra es abuela, ¿no? Sí, pero bueno, a ciertas edades el niño también depende del apego, o sea, que tienen como dos educaciones distintas. Entonces, sí, es lo que dice, que puede... Bueno, pero en el colegio también te enseñan otras cosas, ¿no? No, que la cuestión es aprender a sumar. Por el criterio efectivo, pero ya me entera, ya me la ha contestado, gracias. Hola. Hola. Un momentito para el señor que ha intervenido ahora. Yo creo que el niño no complica tanto las cosas entre la madre y las abuelas. Lo tienen más claro que nosotros. Somos nosotros. O el problema en este caso de la identificación de la abuela con la madre no es del niño, el problema es de la abuela. Yo creo, lo pienso, es mi opinión. Volviendo a la... Perdón, a mí me parece que cuando viene un niño y algo se complica es porque ya estaba complicado de antes, ¿no? Porque tal vez había una relación. Es que yo pienso ahora que los niños lo tienen muchísimo más claro que nosotros. Lo vemos en las parejas de lesbiana, como se ha dicho. Somos nosotros que proyectamos dos madres. El niño no. Lo mismo que no proyecta el niño dos padres. Él lo ve como una cosa que ha nacido con esto, si lo han cogido pequeño o lo que sea. Pero ¿no le parece a usted que es una cosa como afectiva, ¿no? Como yo quiero ser su padre, quiero ser su madre, que me reconozca como tal, quiero...
¿no? Que parece más una cosa afectiva de no sé, pero yo creo desarrollo, que ¿no? yo cuando digo que no lo complica, que no tiene la mente de la El niño sí de un es- adulto que quiere Claro. complicar Claro, situaciones el niño es un cántaro innecesarias. vacío, claro, el niño es un cántaro vacío, ¿no? Voilà, Que ahí ahí, está. en Lo esa mismo- afectividad se va forjando. Laura, lo ¿no? mismo que en una clase multirracial. Ujú. Hay unos con rasgo chino, otro sudamericano, uno negro, uno rubio de Finlandia y todo esto. No hay problemas entre ellos. Los problemas son de los padres que inculcan que esto no es igual. Pues no, el niño no lo tiene desde un principio. Ir a jugar con su mejor amiga, que se llama Aisha o Fátima, sin ningún problema. El problema lo van a ver las familias a lo mejor, porque lo complican más o lo ven a través de cierto, ¿cómo se dice? Perjuicios, ¿no? No soy de aquí, o sea que no domino bien el idioma, pero en fin, me puedo defender. Pero eso es lo que yo veo, que el niño no complica tanto la cosa. Salud madre, salud psíquica. Vamos a suponer que la madre no tenga esta salud psíquica, Laura. Pues, ¿Qué es lo que le va a recibir el niño de bebé? Claro. En la barriga ya. Un embarazo no deseado dice que aquí dentro ya el niño lo sabe, dicen algunos. claro, Por porque lo le menos transmites el deseo, Oui. el amor, el deseo. Ya. Pues, yo me voy a fijar en Françoise Dolto, la famosa psicanalista francesa, y que lo decía que dentro de la barriga ya el niño nota si me ha aceptado o si me ha rechazado, por las razones que sea. Si la madre de forma psíquica no está bien, ¿qué pasa? El niño va a pagar esto, porque totalmente. la imagen de la madre tiene que ser buena, tranquila, Eso. de paz, de amor, de todo lo que queremos inculcar. Pero si la madre no lo tiene, ¿y dónde está escrito, Laura? Que Lo que una pasa madre... que pasa que también lo tendemos a simplificar al ser humano en bondad, amor, pero Ya. también hay una contra, porque un hijo también, aparte que se le quiere mucho, también hay cierta hostilidad, ¿no? Porque también Sí. viene a mover una parte de nosotros Sí. que dejamos atrás. Entonces la cuestión es que a veces en esa ambivalencia afectiva que nos horrorizaríamos, Ya. uno le aparecen cuestiones en uno mismo, ¿no? que no entiende y que se transfieren de alguna manera, ¿no? Y esa es la cuestión, que el psicoanálisis nos viene a enseñar, claro, porque todo es muy bonito, paz, amor, pero ya. luego somos seres humanos y en Muchas todos nosotros muchas palabras. hay hostilidad. Pues claro, si un hijo viene a ese lugar, también hay que elaborar ciertas cuestiones que nos van a impactar, porque vas a ocupar otro lugar diferente, vas a renunciar a ciertas cosas. Claro, Y es un que hay movimiento niños, interno muy hay fuerte, niños ¿eh? que estorban a la madre. No estará dicho escrito Pero en de- ningún de- libro, Laura, perdón, Claro. que una madre tenga que tener el don supremo, Somos seres entre humanos. comillas, de la maternidad. No está escrito. No, está para escrito. ser madre Hay se mujeres aprende. que no son madres y que son a veces hasta tóxicas, con lo cual a los 18 años los niños que hacen, me voy porque no soporto más esto y punto final. Y Pero madre no quiere decir que yo haya parido y tener un hijo, ¿no? Ya. Madre tiene que ver con permitir crecer al otro y para eso Ya. no hace falta ser madre biológica, ¿no? Tú Ya. puedes ser madre en tu Exactamente. puesto de trabajo, con Pues ya lo los he chicos dicho. que hay en el barrio, Lo he ¿no? dicho todo con esto. Si tú eres físicamente una madre, pero no haces de madre porque Ya. no permites que aparezca la ley, no eres madre, ¿no? Ya. Que es, una cosa es lo biológico y otra es lo psíquico, que es un trabajo. Por eso digo que un hijo es un impacto para la persona. Hombre, por Y si supuesto. no lo elaboras a través de las palabras, todos esos sentimientos encontrados que te producen, y también cuestiones familiares tuyas internas, ¿no? Que te producen ciertos conflictos, y uno no lo nota así, sino que de repente tiene cierta ansiedad, de repente Son no sé, agresivos, hay una depresión agresivos, posparto, agresivos, depresión posparto, violentos. no hay una serie de cosas, cuestiones que tienen que ver en la pareja cuando aparece el hijo y que de alguna manera las familias se separan, ¿no? Porque Ya. es un impacto, ¿no? Es una nueva situación en la vida, ¿no? Y es un cambio. Por eso decía que lo infantil aparece en cada uno, en cada momento de cambio de su vida. Uf, hasta el Cada final- paso hasta que el uno da, final. ahí Hombre, aparece ese... hasta el ese- final. Siempre aparece, pero claro, si uno no se psicoanaliza y va padeciendo, repitiendo y haciendo como si soy así o que Ya. no... Claro, no se da cuenta que tiene que ver con su psiquismo, con su forma de pensar, con cómo se posiciona ante ese padre interno, esa madre interna, ante su fracaso, ante su éxito, ¿no?
hacia los pasos que da, cómo me posiciono ante mi deseo, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver no tanto con lo exterior, sino con lo interior de uno, de cada uno. Claro, no es lo mismo. Me interesaba precisamente la intervención de este Sí. señor, porque yo creo que el niño ha hecho muy bien, él sabe muy bien quién es papá, mamá y quién es abuela, abuelo. Pero que no es una competición, ¿no? De quién No, me quiere no, más, en absoluto, ¿no? ¿Quién quiero en más? ¿Quién soy su absoluto. mamá, su mamá o vamos a No, competir? en absoluto, lo tiene mejor. Es que ahí aparecen los celos otra vez, ¿no? Sí, Los celos pero entre padres. los celos madres. van a ser entre adultos, Claro, pero claro. no está metido el niño en esto. Él no entiende esto. Él sabe muy bien en su Bueno, cabeza. a través de las familias, como el niño va aprendiendo esos celos, esa Ya. envidia, ese odio, a renunciar, ¿no? Y dónde se va Él empapando notará todo. los altibajos que puede tener la abuela con su mamá. A lo mejor si su madre le dice a su madre, a la abuela, mira mamá, deja ya que yo Que no soy, es una yo soy su lucha, madre. ¿no? No es una rivalidad, no es una competición, No, es, no lo es pongo un por ahí. acuerdo. Es Sí, un... sí, sí, sí. Y por eso digo que muchos de los problemas que se tienen que ver con ese no acuerdo entre las familias, con esa posición que tiene cada uno como padre, como madre, que a veces, aunque yo diga voy a tener un hijo, luego psíquicamente es otra cosa, que produce un Y impacto, escuchar ¿no? más lo que los niños nos dicen, simplificando las cosas. Son ellos a veces que dan en el punto clave, al lugar de nosotros, pom, 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 y venga, dale vuelta para llegar a donde el niño no va a entender lo que estamos. Es que le complicamos la vida cuando él no la ha complicado para nada. Gracias, Laura. Gracias. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Hola. Laura, una pregunta. Yo me planteaba la falta de ritos de iniciación hacia la madurez en esta sociedad. ¿Cómo sean sustituidos? ¿A qué se refiere con rito? Ritos, pues, en tradiciones chamánicas, el rito a la muerte, el rito a la madurez con 14 años, el pasar la noche, en algunas culturas, en algunas tribales, se sigue haciendo, ¿no? Entonces, como que queda muy claro el paso de la niñez a la madurez en esas sociedades más bien, pues, de alguna forma que consideramos menos civilizadas, ¿no? Pero que, sin embargo, tiene una enorme sabiduría ancestral, ¿no? Claro, pero eso es muy interesante lo que comenta de los ritos, porque en la actualidad también se hace, ¿no? Porque no sé si en Estados Unidos, ¿no? Está el rito de la quinceañera, que la visten como de princesa, ¿no? Pero claro, los ritos que nos vienen a decir, ¿por qué existen los ritos? Porque de alguna manera se sabe, ¿no?, que en la evolución del ser humano hay lugares que cuesta mucho dar el paso, ¿no? Y uno de los más sufrientes es abandonar esa familia que estábamos, esa primera familia, ¿no?, en la que hemos nacido, para dar el paso a ingresar en el mundo. Por eso se instauraron los ritos, porque de alguna manera era como un marcaje ahí de decir, venga, ahora empieza otra vida adulta. Y eso es una gran herida para las personas. Y hay personas que todavía con cierta edad no tiene nada que ver la edad cronológica con la edad psíquica, ¿no? Porque uno puede tener 50 años, pero comportarse como un niño de 5. Entonces, en esta Que sociedad... inconscientemente ese niño está ahí. Si no hay una madurez, no. Y esa madurez tiene que ver no con la edad, porque ya digo que tiene que ver con eso, con esa sexualidad infantil que aún se regresa a cierta etapa en ciertos momentos, ¿no? Sí, entonces, actualmente, ¿cómo se han sustituido? Es decir, ¿qué mecanismo tiene esta sociedad actual que ha sustituido el rito ancestral? ¿Por qué? ¿No hay? Bueno, porque ha sido una evolución, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Han existido ritos durante un tiempo, pero de alguna manera se han ido, bueno, no sé, eliminando, ¿no? Porque ya no es el rito de la tribu, ya estamos en otra civilización, pero ahora, por ejemplo, entramos en el instituto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, es como una evolución en ese marcaje que nos diferenciaban de niño a mujer, ¿no? Y ahora, pues bueno, vamos viendo que vamos pasando etapas, y luego el trabajo, la universidad, el trabajo, ¿no? Vale. Mira, otra cosita, quiero ser breve, ¿cómo consideras tú el tema de las políticas públicas? ¿Cómo interfieren en el ámbito privado? Y si tú consideras que se está primando el aspecto economicista frente al aspecto más personal o humano, ¿no? Por ejemplo, el tema de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo de forma temprana, cómo hay un cierto abandono a la función madre. ¿A qué se refiere con temprana?
Bueno, en el sentido de, igual que todo, no igual que el hombre, pero el hecho de lo que antes la mujer se dedicaba más tiempo a la infancia, al cuidado, ahora son terceras personas, los abuelos, como se ha mencionado, las guarderías, el propio Estado, el que de alguna forma se dedica a educar o a cuidar al menor, ¿no? De manera que la relación madre-hijo se va como acortando, incluso favorecido por... Pero confunde el tiempo con la calidad, me parece, ¿no? Sí, porque obviamente. una madre frustrada que tiene que abandonar su vida para poner toda su atención maltrata a su hijo, ¿no? ¿Qué le está... Lo que hemos hablado a lo largo de la charla, ¿no? Tenemos que transmitirle a ese hijo que ese hijo no es para quedárnoslo, es para que pueda hacer algo por la sociedad. Y si le estamos transmitiendo que yo estoy renunciando toda mi vida por cuidarlo, vaya carga que le estamos poniendo a ese hijo, ¿no? Si yo le muestro que soy una mujer trabajadora, que estoy trabajando por los demás, que estoy dándole ese amor a los demás a través de mi trabajo, ese hijo va a crecer mejor, porque no va a ser un egoísta que va a querer el amor solamente para él, ¿no? Sino que va a ver que su madre da amor a los demás, tiene esa generosidad. Si yo solamente puedo amar a mi familia, ¿qué ser humano soy? Nos quedamos todos en las pequeñas familias. No podemos dar el paso a amarnos los unos a los otros, ¿no? A poder ofrecer con mi trabajo algo que yo no me voy a beneficiar. Voy a construir un puente no para mí, para que otras personas pasen cuando yo me muera, ¿no? Cuando tú llegas a esta vida ya hay un montón de... Hay gente que ha muerto por cosas que nosotros estamos disfrutando ahora. ¿No le parece eso un ejemplo de vida, no? El enseñarle que hay que trabajar para construir un futuro mejor para todos. Precisamente las neurosis, ¿no? Y muchos de los trastornos mentales tienen que ver con esa posición en lo familiar, con atrapar a esos miembros. Pero dice que cuando el que está trastornado, cuando en una familia aparece alguien que tiene un cierto trastorno, está denunciando una situación familiar. Habla a través de ese síntoma, ¿no? De una posición familiar que esa disposición en la familia está fallando, porque hay algo de las posiciones que están haciendo que ese hijo no ocupe ese lugar de hijo, ¿no? Que no pueda salir a la sociedad, sino que se retenga ahí, ¿no? Y la neurosis tiene que ver con eso, con esa fijación a la familia, con no poder amar a otras personas, no poder trabajar, no poder despegarse de ahí, ¿no? Sí, sí. Yo simplemente preguntaba. Gracias. Sí, por eso muy interesante, muchas gracias. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, pues nos dejamos entonces en la próxima charla, nos vemos el mes que viene. Y bueno, muchas gracias por venir y nos encontramos en la próxima. Gracias. Civilización, pero ahora, por ejemplo, entramos en el instituto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, es como una evolución en ese marcaje que nos diferenciaban de niño a mujer, ¿no? Y ahora, pues bueno, vamos viendo que vamos pasando etapas, y luego el trabajo, la universidad, el trabajo, ¿no? Vale. Mira, otra cosita, quiero ser breve, ¿cómo consideras tú el tema de las políticas públicas? ¿Cómo interfieren en el ámbito privado? Y si tú consideras que se está primando el aspecto economicista frente al aspecto más personal o humano, ¿no? Por ejemplo, el tema de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo de forma temprana, cómo hay un cierto abandono a la función madre. ¿A qué se refiere con temprana? Bueno, en el sentido de, igual que todo, no igual que el hombre, pero el hecho de lo que antes la mujer se dedicaba más tiempo a la infancia, al cuidado, ahora son terceras personas, los abuelos, como se ha mencionado, las guarderías, el propio Estado, el que de alguna forma se dedica a educar o a cuidar al menor, ¿no? De manera que la relación madre-hijo se va como acortando, incluso favorecido por... Pero confunde el tiempo con la calidad, me parece, ¿no? Sí, porque obviamente. una madre frustrada que tiene que abandonar su vida para poner toda su atención maltrata a su hijo, ¿no? ¿Qué le está... Lo que hemos hablado a lo largo de la charla, ¿no? Tenemos que transmitirle a ese hijo que ese hijo no es para quedárnoslo, es para que pueda hacer algo por la sociedad. Y si le estamos transmitiendo que yo estoy renunciando toda mi vida por cuidarlo, vaya carga que le estamos poniendo a ese hijo, ¿no? Si yo le muestro que soy una mujer trabajadora, que estoy trabajando por los demás, que estoy dándole ese amor a los demás a través de mi trabajo, ese hijo va a crecer mejor, porque no va a ser un egoísta que va a querer el amor solamente para él, ¿no? Sino que va a ver que su madre
da amor a los demás, tiene esa generosidad. Si yo solamente puedo amar a mi familia, ¿qué ser humano soy? Nos quedamos todos en las pequeñas familias. No podemos dar el paso a amarnos los unos a los otros, ¿no? A poder ofrecer con mi trabajo algo que yo no me voy a beneficiar. Voy a construir un puente no para mí, para que otras personas pasen cuando yo me muera, ¿no? Cuando tú llegas a esta vida ya hay un montón de... Hay gente que ha muerto por cosas que nosotros estamos disfrutando ahora. ¿No le parece eso un ejemplo de vida, no? El enseñarle que hay que trabajar para construir un futuro mejor para todos. Precisamente las neurosis, ¿no? Y muchos de los trastornos mentales tienen que ver con esa posición en lo familiar, con atrapar a esos miembros. Pero dice que cuando el que está trastornado, cuando en una familia aparece alguien que tiene un cierto trastorno, está denunciando una situación familiar. Habla a través de ese síntoma, ¿no? De una posición familiar que esa disposición en la familia está fallando, porque hay algo de las posiciones que están haciendo que ese hijo no ocupe ese lugar de hijo, ¿no? Que no pueda salir a la sociedad, sino que se retenga ahí, ¿no? Y la neurosis tiene que ver con eso, con esa fijación a la familia, con no poder amar a otras personas, no poder trabajar, no poder despegarse de ahí, ¿no? Sí, sí. Yo simplemente preguntaba. Gracias. Sí, por eso, muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, pues nos dejamos entonces. En la próxima charla nos vemos el mes que viene. Y bueno, muchas gracias por venir y nos encontramos en la próxima. Gracias.